mí no me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. Empezamos una serie sobre la ilustración. Abordamos primero la ilustración en Inglaterra y en la Gran Bretaña. De ahí nos fuimos a Francia. En los últimos dos programas hablamos sobre este movimiento muy potente que tuvo un desarrollo tremendo en el siglo XVIII ahí en Francia. Y en los próximos programas vamos a hablar sobre la ilustración en Alemania. Pero hoy vamos a dedicar nuestro programa a uno de esos personajes que resulta muy difícil de clasificar y de encasillar porque excedieron completamente los límites del espíritu de la época. Los abordaron, pero los excedieron. Estamos hablando de Jean-Jacques Rousseau, un músico que a sus 40 años empezó a escribir y desde su pluma tuvo una influencia decisiva en los siglos siguientes, tanto en política como en educación. Si son tiempos salvajes y se necesita una filosofía apasionada para estos tiempos salvajes, el nombre de Jean-Jacques Rousseau resalta por sobre los muchos nombres que venimos abordando. Estrenamos esta remera de Charlie justo cuando hablamos de Jean-Jacques Rousseau, porque es un filósofo bien rock and rollero. Rock and roll con Jean-Jacques Rousseau en el capítulo de hoy de Otra Cosa. A mí no me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. Lo dijimos un poco al pasar, pero es un dato muy interesante que hasta los 40 años Rousseau se consideraba a sí mismo músico. En uno de nuestros capítulos anteriores comentamos que fue uno de los colaboradores más notables de la enciclopedia de Diderot y d'Alembert, y la mayoría de las entradas con las que colaboró se referían a cuestiones de la música. A los 40 años está yendo a visitar a Diderot, que obviamente producto de su revolucionaria enciclopedia estaba preso por alguna de las tantas persecuciones que sufrió. Y él estaba yendo a visitar a Diderot y se entera por el diario de una competencia en la Academia de Dijon sobre cuál era el lugar de las artes y de la ciencia en estos nuevos tiempos que estaban corriendo en ese espíritu ilustrado de la Francia del siglo XVIII. Parece que alentado por Diderot participó en ese premio de la Academia de Dijon y ganó porque tuvo una tesis contraria a lo que la mayoría estaba planteando. Rousseau, a causa de esto, se convirtió en un escritor muy reconocido y notable, y como él mismo dijo, a la edad en que ya todos los escritores están consagrados, yo recién empecé a escribir de verdad, a convertirme en escritor. Esto es un poco tramposo y vamos a ver que Rousseau tiene una habilidad muy grande para escribir y que ya estaba vinculado a las letras desde muy chiquito, pero eso lo vamos a ver ahora en nuestro próximo bloque cuando empecemos a meternos en las ideas de este enorme pensador. A mí no me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. Antes de haber nacido, murió por causa de ese nacimiento y de los problemas que el parto conllevó, murió la mamá de Rousseau. De su madre, el pequeño Juan Jacobo heredó una biblioteca enorme y, criado por su padre, se dedicó hasta los 9-10 años a leer toda la biblioteca de su mamá. Como él mismo lo cuenta en sus confesiones, antes de haber vivido nada, yo ya lo había sentido todo. Para nosotros, esa sensibilidad de la que habla Rousseau es una de las claves de lectura de toda su obra, que es una obra muy heterogénea, muy heterodoxa también, muy diversa, muy rica y muy larga. Escribió novelas, escribió tratados,
escribió ensayos y cada uno de sus textos tratan de temas diferentes. No hay, como dice la profesora argentina Vera Waxman, no hay un hilo conductor en Rousseau. Hay una construcción autodidacta que se vale de ese espíritu ilustrado de la época para dar cuenta de los problemas que le preocupaban. Escribió sobre política y sobre educación, sobre todo. Escribió sobre música. Y su texto preferido, del cual más orgulloso se sentía, es uno de los textos más influyentes en filosofía de la educación, como es el Emilio. Pero apuntemos un poquito a este concepto de la sensibilidad en Rousseau. Contrario al racionalismo cartesiano que era predominante en Francia y que estaba siendo cuestionado por la Ilustración, Rousseau plantea la idea de que la base de toda la racionalidad humana es su sensibilidad. Podríamos decir que cambia esa sentencia de Descartes, del pienso, luego existo, por un siento y luego existo. Todos nuestros pensamientos vienen acompañados de sensaciones y desde ese lugar es necesario que podamos empezar a reflexionar mejor sobre lo que vivimos, sobre lo que somos, sobre lo que deseamos y sobre lo que necesitamos. Rousseau plantea la idea de que pensar y sentir van totalmente de la mano. El dualismo en el que nos quiere muchas veces meter nuestra sociedad no es una cosa tan acertada. Y uno lo puede explorar muy bien esto cuando se fija en cómo los niños y las niñas aprenden a pensar y aprenden los contenidos que queremos enseñarle o que les interesa a ellos mismos aprender. Primero se hace desde una emoción. Cuando uno tiene esa predisposición emocional, entonces puede pensar con mayor libertad. A nosotros esto nos encanta porque proponemos una reflexión apasionada, es decir, un sentipensar, una mezcla más humana entre estos dos rasgos tan esenciales de nosotros como seres humanos. Son tantas las ideas que nos gustaría compartir con ustedes sobre Rousseau que vamos a tratar de organizarnos en dos bloques para hablar sobre educación y sobre política en estos tiempos salvajes. A mí no me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. El mismo año que se editó El Contrato Social, que es la obra política más famosa y más leída de Rousseau, ese mismo año se publicaba El Emilio, o De la Educación. Antes de haber publicado estas dos grandes obras, Rousseau se hizo un escritor muy famoso con La Nueva Eloísa, una de las más grandes novelas europeas según la aguda mirada de Schopenhauer, por ejemplo. La Nueva Eloísa lo catapultó a la fama y Rousseau esperaba con su Emilio encontrar una nueva aclamación del público. El mismo Rousseau decía que era fanático y que le gustaba mucho la adulación. Le encantaba que le dijeran que era un gran escritor y un tipo muy inteligente. Pero se encontró con todo lo contrario. El Emilio fue prohibido en Francia y quemado públicamente. Y tras la figura de Rousseau empezó a pesar un pedido de captura. Sí, lo querían preso por las ideas revolucionarias que él expresó en esa obra impresionante que es El Emilio. El Emilio es muy famoso por la frase del inicio. Ahí Rousseau plantea la idea de que el ser humano es bueno por naturaleza y que la sociedad lo corrompe. Esto le valió muchas críticas y burlas, incluso de quienes habían sido amigos suyos, los ilustrados franceses. Voltaire, por ejemplo, se ríe de esta idea del buen salvaje. Rousseau tenía una personalidad muy excéntrica, muy particular y terminó completamente peleado con Voltaire
con su ex amigo también Diderot, y escapó a Inglaterra, en donde vivió nada más y nada menos que en la casa de David Hume. La cultura inglesa y el recato inglés no pegaban con su personalidad excéntrica. Se vestía como un armenio del siglo XVII y eso en la Gran Bretaña no era una cosa demasiado bien vista. Además, parece que era bastante caprichoso y todas las exigencias que le empezó a pedir a Hume para vivir con él no le gustaron ni medio al gran David y lo echó. Lo echó de la casa por pesado. Así que volvió a Francia y anduvo dando vueltas por ahí, escapando de las persecuciones y tratando de llevar una vida lo más tranquila posible, a pesar de ser un verdadero revolucionario. Una de las cosas que no gustó para nada en el clero de la Francia del siglo XVIII fue la idea de que a los niños y a las niñas no había que enseñarles religión más allá de los afectos naturales y la sensibilidad natural que tienen los niños y de generarles buenos sentimientos. Y otra cosa es que criticó duramente la idea de que se puede educar a través de los discursos. No lleven cosas a los niños, decía Rousseau, sino lleven a los niños hacia las cosas. Este planteo, que parece bastante simple, tiene un trasfondo político muy fuerte y es la idea de que lo que importa en nuestra relación social es el modo en que nos vinculamos con los demás y con las cosas. Por eso dejamos para nuestro último capítulo las ideas revolucionarias de Rousseau, que tanto efecto surtieron en la Revolución Francesa y también en el Río de la A Plata. mí no me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. De las grandes afirmaciones del Emilio es la idea de que educar implica hacerlo todo sin hacer nada. Podríamos decir que esa también es la misión y la vocación de quienes se dedican a la política. Hacerlo todo sin hacer nada implica generar las condiciones para que las relaciones auténticas y la voluntad de las personas puedan ser movilizadas en absoluta libertad. Generar condiciones para que lo auténtico y lo auténticamente humano aparezca. Esa es la propuesta de Rousseau en educación, esa es la propuesta de Rousseau en política. El contrato social está enmarcado como obra en un debate sobre lo que venimos hablando de Locke, Hume, de Hobbes, que tiene que ver con esta idea de qué es el derecho natural y cuál es la mejor forma de gobierno. Rousseau, en plena monarquía absoluta, plantea la idea de que el único soberano es el pueblo y que la voz de Dios es la voz del pueblo. ¿Por qué dice esto Rousseau? Muchas teorías liberales habían planteado la idea de cómo se relacionaba el poder soberano con el pueblo. Rousseau propone algo mucho más revolucionario y es la idea de que el único soberano es el pueblo. El pueblo, al tomar conciencia de sí mismo y de sus propios intereses, al amarse a sí mismo y al cultivarse a sí mismo, empieza a generar una voluntad general, dice él. El amor de sí que había que forjar a través de la educación cobraba en el sentido político un amor de sí general, grupal, en donde se podía evidenciar que los intereses particulares no están peleados, no están contrapuestos a los intereses generales. No nos cansamos de repetir que estos son tiempos salvajes y muchas de estas ideas de Rousseau pueden sonar raras hoy, en donde pareciera que el interés personal, el interés particular, el interés individual, nada tiene que ver con el interés general y que incluso si uno quiere abrir paso a su propio interés personal, tiene que hacerlo
pegándole codazos, por decirlo así, al interés de la sociedad o a la voluntad general. Rousseau dice que la igualdad no es un punto de llegada, sino que la igualdad es un punto de partida. Todos los seres humanos son buenos por naturaleza. El problema es que la sociedad lo corrompe por el modo en que se plantean las relaciones sociales. Como lo dijimos hace un par de capítulos con el pensamiento de David Hume y Adam Smith, Rousseau decía que era imposible pensar en una sociedad donde esta igualdad como punto de partida se diera en las relaciones reales si existían ricos muy ricos y pobres muy pobres. 300 años después de la muerte de Rousseau podemos decir que esa brecha entre los que tienen mucho y los que menos tienen se ha acrecentado. Rousseau proponía ya en el siglo XVIII un impuesto a las grandes fortunas, porque nadie tiene que ser tan rico, decía Rousseau, como para poder comprar a otro, ni tan pobre como para tener que venderse para poder sobrevivir. Rousseau murió sin ver que estas ideas suyas tuvieran algún impacto real en la vida política de su tiempo. Sin embargo, muy poco después de su muerte, la Revolución Francesa coronaba a Rousseau como uno de sus ideólogos y grandes pensadores. Y en Argentina, en mayo de 1810 y en junio de 1810, las ideas de Rousseau eran repartidas en una gaceta por Mariano Moreno. Belgrano y Moreno, por ejemplo, o Juan José Paso, fueron grandes lectores e incluso traductores de la obra de Rousseau para que aquí en el Río de la Plata se pudiera llevar adelante esa emancipación de la corona española, que tanto hemos estudiado en nuestras escuelas, por lo menos aquí en Argentina. La obra de Rousseau es una obra monumental y nos quedan muchas cosas por decir. Vamos a ver si las podemos decir en algún próximo capítulo o si quedará para alguna otra oportunidad en donde podamos hablar de este filósofo del puro rock and roll que fue Juan Jacobo Rousseau. Esto es Otra Cosa, filosofía apasionada para tiempos salvajes. Y debemos decir que Rousseau representa mucho de lo que pensamos para este modo de hacer filosofía. A mí no me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. Si el mundo da vueltas y vamos con calma, yo